Memorias de Zamora, Patrimonio Cultural. Eric, me da muchísimo gusto saludarte de nuevo en cámaras para Memorias de Zamora. Muchas gracias. El motivo que nos trae todavía me llena un poco más de gusto porque vamos a tener la oportunidad de tener una de las mejores escuelas, me atrevo a decirlo, a nivel nacional, porque te conozco, porque conozco tu experiencia. Y el hecho de llamarlo liceo, creo que sustenta un poquito toda la trayectoria que tienes. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, el hecho de llamarlo liceo, el nombre completo de este proyecto es Ars Nova Liceo de Música. El hecho de llamarlo liceo, se refiere a un sistema de enseñanza muy en boga durante la gran época de la filosofía griega. Es un sistema educativo que se basa en el diálogo entre maestro y alumno, en el análisis que lleva a deducciones y las deducciones al aprendizaje. Por eso elegí el nombre de liceo, porque es algo muy parecido a lo que yo quiero hacer con esta escuela de música, que es la comprensión por parte del alumno hacia la música. Suena algo muy personalizado, muy cercano, muy con entender el proceso de aprendizaje del alumno y aprovechar las capacidades del maestro. Sí. Mira, todo esto surge y efectivamente esa es la intención, hacerlo personalizado, hacerlo cercano, una educación cercana entre maestro y alumno, porque, bueno, tú conoces parte de mi trayectoria como músico. Yo soy egresado de conservatorio, tengo la oportunidad de haberme presentado en bastantes lugares como organista. Esta experiencia, primero como alumno, después como concertista, me llevó a deducir precisamente la falta de aplicación de estándares internacionales en la educación musical mexicana. Y esto es un fenómeno interesante porque México, como cualquier otro país del mundo, de Latinoamérica específicamente, ha tenido avances muy importantes en la investigación de la educación musical, pero la aplicación no va de la mano con esos avances. La aplicación lleva un retraso muy, muy grande. Estamos hablando, para ponerte un ejemplo, mi querido Luis, si nosotros aplicamos en este momento en México teorías de la enseñanza musical o del aprendizaje musical de hace 50 años, eso sería un avance en este momento. Estamos en ese nivel de retraso. Yo creo que estamos en un retraso de 80 años por lo menos, con respecto de los avances en la investigación educativa que ya se tiene a nivel internacional. Pero para ti es fácil decirlo porque lo conoces y yo lo entiendo un poco porque me lo has platicado, ¿no? Pero cuéntanos un poco para el público que nos está mirando. Yo creo que algo muy importante que a mí me ha dejado un conocimiento académico es los libros que he tenido la oportunidad de escribir y de publicar, libros específicamente sobre música. Este tipo de investigaciones para escribir libros, pongo como ejemplo el libro sobre ópera Ars Vocalis México, que es uno de los... Sí, que me lo encargó en ese entonces el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y es una de las publicaciones más recientes que he hecho. Pero este tipo de investigaciones me llevan a esto, como metodologías como Kodály, como Orff, como Dalcroze, que son metodologías que nacieron en los últimos años del siglo XIX en Europa, y bueno, Kodály y Dalcroze específicamente, Orff viene después, pero estas metodologías que nacen a finales del siglo XIX, que son reconocidos actualmente en Europa como una grandísima puerta para el aprendizaje y que incluso en Europa ya empiezan a ser superadas en este momento, son técnicas que, aunque se reconocen en México, no se acaban de aplicar todavía. Es contradictorio que yo mismo he estado en escuelas en las que se enseña esta técnica a los nuevos pedagogos, pero dentro de la escuela no se aplica, ¿no? Entonces hay una contradicción muy, muy fuerte, ¿no? La intención que yo tengo con este proyecto, con Ars Nova Liceo de Música, es aplicar este tipo de metodología, pero en su esencia. Voy a poner un ejemplo. Kodály, el método Kodály, se basa en el dominio del espacio físico, como vía de inducción hacia la música. Es decir, cómo el alumno puede
experimentar con la música, pueda absorber música a través de su desplazamiento en el espacio. Esto lleva a un sistema de improvisación por parte del alumno, el desarrollo de la improvisación desde sus primeras clases como parte de su enseñanza, de su aprendizaje musical, ¿no? Lo importante quiere decir que no es solo memorizar, no. memorizar partituras, sino el propio incentivar su creatividad para que desarrolle sus propiedades. Yo lo puedo decir en mi experiencia personal como alumno. Yo todavía pertenezco a esta generación de músicos educados en conservatorios donde era obligatorio aprendernos todo de memoria. Hay cierta filosofía en eso. Se supone que el cuerpo, en este caso los dedos tienen memoria propia y por eso nos pedían que nos aprendiéramos todo de memoria. Yo fui uno de los primeros que empezó a tocar en público leyendo. Para mí tiene un poco más de sentido ver la partitura. Es una situación o es un aprendizaje que yo desarrollé de una manera personal. Pero a mí no me enseñaron nunca el método Kodály, el método OR. Ahora, cuando yo los conocí, cuando yo estudié la licenciatura en Pedagogía en la Universidad de Guadalajara, que empecé a acercarme a estos métodos, todo empezó a tener sentido. Te pongo un ejemplo que yo lo viví como un obstáculo en mi carrera como músico. En algún momento yo sentí el pánico escénico. Y eso pues es tonto para un concertista, ¿no? Para alguien que vive de presentarse en público, sentir pánico escénico es lo peor que te puede pasar. Y yo lo padecí. Después me di cuenta de que hay técnicas para superar eso, para trabajarlo. No es malo sentir pánico escénico. Lo que es malo es no dominarlo, no trabajarlo. Y he conocido muchas carreras que se terminaron por eso. Entonces, eso es algo que yo también quiero abordar en una enseñanza para mis alumnos, que contemple la posibilidad de que ese alumno en algún momento va a tener pánico escénico y cómo lo puede primero prevenir y después remediar. Entonces, bueno, es un sistema más completo el que yo pretendo implementar y que además tiene como objetivo último en la secuencia de objetivos, pero también uno de los más importantes, es que todo este aprendizaje que obtiene el alumno a través de la música lo pueda llevar a su vida académica, a su secundaria, a su primaria, a su preparatoria, a su universidad. Si no se va a dedicar a la música de manera profesional, si va a estudiar una ingeniería o va a estudiar medicina, que todo este sistema de conceptualización, de sistematización de datos se apliquen en una carrera académica de otro tipo. Ars Nova Liceo de Música. Ars Nova. De hecho, eso es con esas palabras, en ese orden, estamos en redes sociales. Ars Nova Liceo de Música. Vamos a empezar en Zamora. Tenemos toda la intención, de hecho ya estamos en pláticas porque hay personas que han conocido este proyecto y están muy interesados en comprarlo. Entonces, la siguiente apertura que haremos después de Zamora será en Guanajuato, en una de las ciudades de Guanajuato. Y estamos pensando que la tercera sea Guadalajara. También ya hay interés en Coahuila, en el estado de Coahuila. Alguien me habló para preguntarme sobre esto con la intención de abrir este mismo modelo educativo en el estado de Coahuila. Pero primero vamos a empezar en Zamora. Pues un privilegio. Sí. Es música, creatividad, presencia escénica, dominio de técnicas que actualmente no se tienen contempladas al 100% en México, entre otras. Exacto. Vamos a empezar impartiendo clases de instrumentos como el violín, guitarra, piano, canto, tanto canto popular como canto operístico. Todos los alumnos, sin importar qué instrumento elijan, van a cursar también las materias de armonía y de solfeo, porque eso es muy importante para mí, que estos alumnos tengan las bases teóricas suficientes para avanzar con pasos firmes, y que además, si en algún momento los alumnos deciden estudiar por su cuenta, estudiar en su casa solos, tendrán los conocimientos suficientes para hacerlo, o bien para ir a una escuela profesional de música a solicitar su ingreso, también tendrán los conocimientos para poderlo hacer.
Por eso para mí es muy importante el solfeo y la armonía. Y todo lo demás, pues lo que ellos escojan, los instrumentos que escojan. También es importante señalar que en este sistema no habrá grupos mayores de 5 personas. A excepción del grupo de guitarra, ahí van a ser 6 personas. Lo necesito de 6 para poder hacer ensambles más sonoros. Pero en las clases de piano, las clases de violín, clases de canto, no serán mayores a 5 personas. Manteniendo esta filosofía del acercamiento. El acercamiento con el alumno, entre maestro y alumno. Sí tengo que aclarar, en clase de piano no puede haber 5 personas en un solo piano. Cada persona tendrá el suyo. Eso también es importante aclarar. Hemos implementado un sistema, en el caso de niños, un sistema de acercamiento al instrumento de manera lúdica que también aprovecha las aplicaciones para teléfonos móviles, para iPads, para computadoras convencionales. Tenemos también aplicaciones para que el niño de 6 años juegue con su teléfono, con el teléfono de sus papás, con el iPad, con la computadora, pero juegue aprendiendo a la música. Entonces eso también es una parte importante. Integrando la tecnología. Exacto, además. exacto. Excelente. Un rico cafecito que nos hemos tomado. Te agradezco mucho la intención que traes para Zamora. Y un dato adicional nada más, lo siento muy práctico, suena muy práctico todo esto. ¿Qué tanta importancia le estaríamos dando dentro de los conocimientos a la historia del arte, a la parte teórica? Esa es una excelente pregunta, no se nos había ocurrido hablar sobre esto. Dentro del propio sistema que tenemos implementado en la escuela, se va a ver, y se va a ver con cierta profundidad, el aspecto de la historia y la apreciación de la música. Son 2 aspectos muy importantes, pero esto lo vamos a hacer como una actividad extracurricular. Vaya, no forma parte de todas las semanas, pero sí de manera periódica, y estamos hablando por lo menos una vez al mes, habrá una conferencia, habrá un taller que forma parte del mismo esquema, donde podremos invitar a personas externas también, personas que no pertenecen a la escuela, pero que pueden tener un interés. Voy a poner un ejemplo. Me han pedido aquí en Zamora, me han pedido que dé un curso sobre apreciación de la ópera. Otra persona me pidió que diera un curso sobre crítica musical. Tú sabes que yo practico esa área de la comunicación. Y pudiéramos dar como ejemplo un curso de crítica musical o de apreciación operística dentro de la escuela, en la que los alumnos integrantes de la escuela, por supuesto que van a ser parte de esa actividad de manera gratuita. Tal vez tenga un costo para los externos, para los que se integran solamente a esa actividad, a ese taller, ¿no? Hay un curso que di hace muy poco en la ciudad de Morelia sobre técnicas de musicalización para el cine. Sí. Y mi sorpresa fue que, la mitad del grupo eran compositores y la otra mitad eran directores de cine. Y se hizo un intercambio muy, muy bonito ahí en Morelia. De hecho, sé que hay gente que se conoció en ese grupo y están trabajando ahorita juntos, uno musicalizando la película del otro. Wow. Y yo mismo acabo de regresé a Morelia a hacer una asesoría sobre cómo hacer una obra de teatro basado en música, en este caso la tocata y fuga en re menor de Bach. Hicimos personajes basados en las líneas melódicas de la fuga. Entonces, todo esto es susceptible que el alumno en Zamora lo pueda tener, pero forma parte de su proceso de apreciación y de conocimiento de la historia. Totalmente, era una pregunta obligada, pero todos en algún momento fuimos alumnos y sí, la parte de la teoría creo que es la más cansona. Es la aburrida. Pero lo práctico que suena, sí, claro. Todo el conocimiento que va a ser. Y bueno, yo creo que también es importante cuando un niño de 8 o 10 años toca música barroca, que lo va a hacer conmigo, pero sabiendo por qué es barroco, en qué consiste lo barroco y cuál es la diferencia con lo romántico o con el impresionismo, bueno, eso también forma parte de su cultura general. Y esto también es lo que estamos buscando en esta escuela. 18 de marzo. Empezamos el 18 de marzo, que es lunes, en Zamora. Vamos a iniciar en el fraccionamiento Río Nuevo. La dirección es calle Río Tepalcatepec, número 372.
en el fraccionamiento Río Nuevo, en Zamora, Michoacán. El número telefónico al que se pueden comunicar con nosotros es la ALADA 351-137-3720, y también en redes sociales Ars Nova Liceo de Música. En esta publicación van a poder encontrar el enlace directo a la escuela, a la página de la Escuela de Música Ars Nova Liceo de Música. Explico lo de Ars Nova. No es nada más arte nuevo. Tiene que ver con un periodo específico del desarrollo de la música durante la Edad Media. Para diferenciarlo del Ars Antiqua, es un periodo específico de la historia de la música. El concepto de liceo, pues ya lo expliqué. Entonces, bueno, todo es un concepto integral. Ars Nova Liceo de Música con Eric Alba. Para servirte. Felicidades, esto va a ser un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por ofrecernos esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Memorias de Zamora, Patrimonio Cultural.